Ya, mira, vamos a distinguir algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de egresos, los egresos son salidas de dinero, ¿cierto? Y los ingresos son ingresos, pues desde el punto de vista del efectivo, podemos tener ingresos y egresos, ¿cierto? Pero no todos los egresos que nosotros hacemos son gastos, ¿ya? A veces sale dinero porque se compra un activo y a veces sale dinero porque pagamos un gasto y a veces sale dinero porque pagamos una deuda, ¿ya? Entonces, yo les voy a dictar algunas cosas y ustedes me van a identificar qué es lo que están haciendo, qué se está moviendo, si es activo, si es un pasivo, si es un ingreso, y así vamos a ir practicando, ¿les parece? Buenardo. ¿Ah? Sí, profe. Ya, entonces, supongamos, Juan Pérez tiene en su cuenta bancaria, anoten, Juan Pérez tiene en su cuenta bancaria, supongamos, 30 millones. Ya, eso es lo que él tiene. Entonces, ahora empezamos a decir en qué se gastaron los 30 millones. El día 5 compró mercadería por un valor bruto de 3 millones. Y pagó al contado. Cuando yo le digo que la mercadería es valor bruto, mercadería es lo que pagó en general, total por la mercadería, incluido el IVA, ¿ya? Lo que me interesa es que ustedes identifiquen qué es lo que está pagando ahí. Entonces tenemos que pagó 3 millones, ¿cierto? Por mercadería de valor bruto. El día 10 compró una máquina que le costó 4 millones. También valor bruto. El día 16 pagó 500.000 por honorarios. El día 20 pagó 1.200.000, valor bruto, por el arriendo del local. Y el día 30 pagó 1.500.000 por sueldos. Por sueldos, vamos a ponerle líquidos. No me quería meter en esto de los sueldos porque vamos a empezar a ver cuántos de las imposiciones. No nos vamos a meter en ese cuento, ¿ya? Vamos a ver nomás en la salida del dinero y por qué concepto es eso. Y el día 31 retiró 1 millón para sus gastos personales, para su casa, ¿cierto? Para uso personal. Todo lo que les dicté, exceptuando el inicio que decía que tenía en el banco, ¿cierto? 30 millones, todo lo que les dicté son egresos. Entonces, dígame, los 3 millones de mercadería, ¿qué es? Acuérdense que esto era partida doble, ¿se acuerdan? Estoy sacando 30 millones. Primero tengo 30 millones en el banco. Si no tengo nada más, esos 30 millones es el capital, ¿ya? Que tiene este caballero. Y ahí estaría equiparado 30 millones de capital, ¿cierto? Y 30 millones en el banco. ¿Hay alguna otra opción? Esos 30 millones, ¿qué otra cosa podrían ser? Que a lo mejor él no los hubiera tenido, chiquillos, se lo hubiera conseguido con el banco. Y ahí tendríamos 30 millones en el banco y 30 millones de deuda con el banco. ¿Se entiende? Ahí estamos hablando siempre de partida doble. La partida doble entra cuando vemos ecuación de inventario, por eso le estoy repasando también esto. Luego
vamos a sacar de esta plata que está en el banco 3 millones y vamos a pagarle a alguien, ¿cierto? Le vamos a transferir 3 millones por mercadería. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué es esa mercadería? Un ingreso. No. Yo creo que podría ser más Pensemos en esto: Un activo, pasivo, ingreso y gasto. Si tú tienes, sería un Pablo, activo. si tú tienes 30 millones en el banco y tienes que transferirme 3 millones a mí, yo te mando, no sé, pantalones, para que tú vendas pantalones. ¿Es un ingreso para ti haberme pasado a mí esos 3 millones? No, No, ¿te entonces das un cuenta? gasto. Pero no es un gasto, ahí está la diferencia. Tienes que identificar cuándo es un gasto y cuándo es un... Porque la otra opción es que sea un activo o que estés pagando una deuda. Hay varias opciones. Entonces tienes que identificar por eso qué es lo que es un activo. ¿Se acuerdan? ¿Quién me contesta qué es un activo? O sea, tengo una deuda que entregar en pantalones y aparte tengo una deuda con el banco por si pedí el dinero. Si tú pediste el dinero, tienes una deuda con el banco, ¿cierto? Que son 30 millones. Y si aparte de eso tú me transferiste a mí 3 millones, tú no tienes una deuda porque me estás pagando y yo te vendo los pantalones. ¿Te das cuenta? Tú no tienes una deuda, solamente que ahora disminuyó tu plata. Teníais 30, ahora tienes 27. Qué triste. 30, 30 millones menos 3 millones, te quedan 27, ¿cierto? Sí, Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que tienes? Tienes menos plata en el banco. ¿Menos cuánto tienes? 3 millones menos. ¿Pero qué tienes en vez de los 3 millones? ¿Qué tienes ahora? mercadería. Mercadería, ¿cierto? Por lo tanto, tienes un equilibrio. Tienes 30 millones y 30, o sea, 3 millones en mercadería y 3 millones que salió del banco. Por eso necesitamos plata. Les voy a mostrar, es que igual es como más... Profe, Ajá, voy a mostrarle en el ¿no, Excel. no sería bueno como ir repasando como la clasificación de cuentas para Sí, eso es lo ayudar? que voy a hacer. Eso vamos a hacer ahora, no te preocupes. Si me acabo de percatar que, chiquillos, necesito igual que se metan a estudiar la materia. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a compartirles una pantalla de Excel. Ahora sí está en blanco, ¿la ven? Ya. Siempre vamos a tener... Esto es una cosa técnica, que es cómo se registran las cuentas. ¿Ya? Pero para saber cómo registrarlas tengo que saber qué tipo de cuentas son. Por ejemplo, los activos. ¿Qué son los activos? Cualquier cosa que se pueda transformar en dinero. Cualquier cosa que yo pueda obtener un beneficio económico, ¿cierto? Que la pueda transformar en dinero. Y cuando yo tengo activos o pasivos, ¿qué son los pasivos? ¿Se acuerdan? El que genera un gasto. Deuda en No, general. es una deuda. ¿Qué Un tipo de pasivo es deuda? una deuda, chiquillo. Una deuda. Deuda en general. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya, les voy a enseñar tratamiento de cuentas, porque si no, no van a entender nunca. Igual, a ver, esto no es difícil quizás, ¿cómo explicarlo? Hacerse a la idea de entender esta situación, pero una vez que la entienden es fácil. Ya es como cuando juegan cartas. Supongamos que estos son activos, los que están aquí, activos. Y estos son pasivos. ¿Seguimos con el ejemplo de Juan? Sí, vamos a ocupar el mismo ejemplo de Juan. ¿Cuánto? Ingresos Gracias. y gastos. Estas son las grandes clasificaciones que tiene los 4 grupos grandes que podríamos decir de clasificaciones que tiene la contabilidad. ¿Ya? Y dentro de los pasivos también se considera aquí el capital, como de la misma, es un pasivo el capital, solo que es un pasivo con los dueños, ¿ya? Pero tiene el mismo tratamiento, es un pasivo, es una deuda, pero no con terceros, con 2 dueños. Ya. Siempre, fíjense que siempre aquí dice debe y al otro lado haber, en todas. Nunca el debe va a estar a este lado de acá, siempre va a estar a este lado, ¿cierto? Primero el debe y después el haber, ¿ya?
Eso es como si nosotros tomamos y superponemos todas encima de la primera, vamos a tener, ¿cierto? Esto. Si las superponemos vamos a tener esto, ¿cierto? Olvidándonos del nombre de que está con amarillo, si nosotros las sumamos todas vamos a tener esto, ¿cierto? Siempre va a estar esto. Sí. ¿Qué es lo que me dice esto? Que la suma del debe ser igual a la suma del haber, siempre, ¿ya? Entonces, Está grande ya. sí estoy grabando. Y aquí la suma que yo pongo, si esto es el total, si esto representa el total de todas las cuentas, porque yo las voy a superponer una encima de otra, esto va a ser igual que esto. Y esto se llama saldo deudor, se llama débito, le vamos a poner el nombre real. Débito, la suma de los debes se llama débito y la suma del haber se llama crédito. ¿Ya? Ahora, pudiera ser que a lo mejor una de estas cuentas, ¿ya? Cuando termina el año, las cuentas pueden tener una diferencia. Entonces pudiera ser, que estas son como las reglas, ¿ah? Por ejemplo, si el débito es mayor al crédito, entonces tenemos saldo deudor. ¿Ya? Voy a achicar un poco eso. Tenemos Ese saldo débito deudor. ¿Ah? tiene que Si ver con esto las es... tarjetas de débito. No, no tiene que ver. Por eso necesito que tomen atención. Porque acá, claro, si lo ven como recurso, débito, pueden decir, se paga en efectivo y crédito se paga el crédito. ¿Cierto? Pero no necesariamente es el mismo concepto, ¿ya? Porque en contabilidad también van a tener cuentas que se llaman créditos y van en el activo. Y se fijan, y acá estoy sumando el haber. Esos son nombres técnicos en este minuto. La suma de todo lo que está en el debe se llama débito y la suma de todo lo que está en el haber se llama crédito. Y estos son los totales. Es cuando yo superpongo una cuenta arriba de la otra. ¿Ya? Totales. Y no estoy mirando las cuentas, solamente estoy anotando los montos que están en el debe, aquí, los que están en el haber, aquí, y así voy sumando todo y me tiene que dar lo mismo. ¿Ya? Si no me da lo mismo y el débito es mayor que el crédito, tengo un saldo deudor y se le pone SD. Ahora, si lo que está en el crédito, si el crédito es mayor al débito, entonces tenemos saldo acreedor. Y eso va a ser, ¿cierto? Una S y una A. Esos serían los saldos, que significarían. Y los saldos es justamente el monto que falta para que estén iguales, porque siempre tienen que estar iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este minuto? Que este es el formato, este es el registro de las T. Entonces, nosotros dijimos, si este formato que está aquí, yo lo copio y me voy a meter con el libro diario, aunque no quería hacerlo, ¿cierto? Pero es la única manera quizás que entiendan. Espérense. Es el mismo formato este que está aquí, que tiene el libro diario. Que es tomar esta T y la meto en un libro, pero la voy a ordenar. Entonces voy a decir, por ejemplo, ¿cuánto dije que teníamos en el banco? 30 millones. 30 millones. Entonces yo anoto, en el banco tengo, y voy a anotar aquí 30 millones.
¿Por qué lo anoté ahí? Voy a poner un cuadradito, voy a ordenar esto, ¿cierto? Esta va a ser una transacción y esto que estoy haciendo aquí, esto se llama asiento. Esto se llama asiento. Son formas de registrar la contabilidad. Pero siempre yo les dije que tiene que cumplirse la partida doble, ¿se acuerdan? O sea, no puedo anotar algo acá si no anoto algo al otro lado. Porque finalmente esto va a llegar acá, al total. Si no va a quedar cojo, ¿cierto? Entonces, una opción era que yo hubiera puesto la plata y la otra que me hubiera conseguido un préstamo bancario. ¿Qué quieren poner? ¿Préstamo bancario o capital? ¿O ponemos nosotros la plata? Capital. Capital. Hay que tener plata. O podemos poner una parte nos prestó el banco y la otra la teníamos nosotros también. Así ponemos al tiro dos cosas. Vamos a tener un préstamo bancario. Supongamos que nos conseguimos 20. Entonces lo voy a poner acá porque quiero equilibrar. Pero aún me falta, ¿cierto? Me faltan 10. Yo aquí no estoy explicándoles nada, solamente les estoy diciendo que estoy equilibrando. Y por lo tanto, si yo me conseguí 20, significa que yo tenía 10. Y si sumo este asiento, me va a sumar a los dos lados 30 millones. Y voy a estar cumpliendo la partida doble. ¿Ya? Entonces, voy a tener, ¿cierto? 30 millones. Ahí. Y acá, 30 millones acá. Y voy a decir, se cumple la partida doble. Esto siempre tiene que ocurrir en un asiento. En los asientos, que esto es lo que yo voy a anotar en el libro diario, esto se llama, cuando yo empiezo a registrar asientos, se registran en el libro diario, que es donde yo anoto todos los hechos económicos que hace la empresa, que es lo que vamos a hacer ahora. Voy a cerrarlo acá, para que no quede abierto, pero ¿se acuerdan que partimos con una T? Sigue siendo la T, chiquillo, esto sigue siendo una T. Sigue siendo la misma T que estoy poniendo acá, ¿ya? Y se cumple la partida doble. En los asientos debe cumplirse siempre porque si no esto está malo, ¿ya? Entonces, ¿por qué puse en el banco los 30 millones? Los puse al debe y no los puse al haber. Entonces ahora nos vamos al tratamiento de cuentas. Voy a insertar filas, ya. Aquí vamos a poner, ¿cierto? Que vamos a hacer tratamiento de cuentas. Ya. ¿Qué pasó con el asiento? Está más abajo, está más abajo. Ah, ya. Es que no me alcanza la pizarra. Ah, era otro. Está ahí. Ah, yo lo anoté adentro del ingreso. Estoy poniendo banco, 30 millones, préstamo bancario 20, capital 10, y le estoy diciendo que esto es igual, por lo tanto cumple la partida doble, que es lo que me exige la normativa cuando yo hago un asiento, y además lo estoy registrando en el libro diario, ¿ya? Aquí estoy contabilizando un hecho económico. Ahora les voy a explicar por qué lo puse ahí los 30 y no los puse acá. O por qué puse el préstamo bancario aquí con el capital y no los puse acá. Porque podría haberlo puesto al revés y sumarían igual 30, ¿cierto? Entonces es porque existe como una regla, ¿cierto? La regla que existe acá, que es la que tienen que aprenderse ustedes, es que cada vez que se registra un activo, lo anoto a este lado. Aquí aumentan los activos. Aumenta. ¿Y qué es el dinero en el banco? ¿Qué es activo. Es un activo. ¿Y qué es lo que es el préstamo bancario y el capital? ¿Qué son? Son
pasivos, uno con el banco y el otro con el Pasivos, mismo dueño. exacto. La normativa me dice que los activos van al debe cuando aumentan y los pasivos van al haber cuando aumentan. Entonces yo lo único que me sé estas reglas, por eso los puse ahí, ¿se fijan? Porque si ¿Por me qué hubiera son dicho que pasivos? los pasivos van acá, yo los tendría que haber puesto acá. Dígame, ¿sí? ¿Por ¿Por qué qué son son pasivos? pasivos Porque son deudas. Son esa deudas. deuda, Por esa ejemplo, deuda de capital y prestada no ya, bancaria? se le debe deuda con terceros, ¿cierto? Deuda con terceros. Supongamos que la empresa se llame, vamos a agrandar esto, no sé, puede haber, Sociedad Sol Limitada, ¿ya? Puede ser, supongamos que tenga 2 socios y le dan un RUT, no sé, 76.587.000, etcétera, etcétera, ¿ya? Tiene un RUT. Esta empresa es distinta al dueño, es distinta a cada uno de los dueños. Ahora, si fuera un empresario individual, también sería una empresa distinta al dueño, aunque tuviera el mismo RUT, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que esto que está aquí es una empresa. Y la empresa puede ser, ¿cierto?, una persona natural o una persona jurídica, no importa. Si yo pongo que son socios, es una persona jurídica. Pero si yo pongo que se llama Juanito Pérez, ¿ya? Pongo aquí Juanito Pérez, ¿cierto? Y su RUT son, no sé, 12.450.000. Es una persona natural, pero sigue siendo empresa. La empresa, por las mismas normas de contabilidad, se entiende que es distinta al dueño. Porque si usted quiere poner un negocio de algo, usted tiene la idea, el dueño tiene la idea. Juanito Pérez dice, voy a poner un negocio y tengo 10 millones porque me pagaron el finiquito, qué sé yo, o junté, o me gané un premio, no sé, tengo 10 millones y quiero poner un negocio. Pero para mi negocio necesito 30. Entonces él hace iniciación de actividades, ¿cierto? Y él dice, voy a partir con 10 millones. Pero su negocio necesita 30. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue al banco, contó su proyecto y le prestaron 20. Entonces, la empresa existe. Supongamos que sea una empresa de turismo. No sé, vamos a vender mercadería. Comercio, vamos a vender mercadería, ¿cierto? Comercio de, no sé, de cualquier cosa, de ropa. Ya, esa sería la actividad. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta empresa? ¿Esta empresa qué tiene ahora? Tiene en el banco 30 millones, la empresa. ¿Son de la empresa? ¿Los generó la empresa de comercio de ropa esos 30 millones? Contéstenme. No completamente. Todavía no hace nada, no ha vendido nada, recién está empezando, no tiene nada la empresa, chiquillos. La empresa siempre parte de cero. Tú tienes una idea de la empresa, pero la empresa no tiene nada. Para que la empresa funcione, tú, Juanito Pérez, le prestas 10 millones a la empresa. Tú eres el dueño. Está tu nombre, pero es una empresa. Porque hay que identificar la parte. Porque tú, Juanito Pérez, puedes ser papá, hermano, hijo, ¿cierto? Vas a tener familia y no quieres mezclar tus cosas particulares con el negocio. Entonces, Juanito Pérez es una persona, pero además Juanito Pérez cuando hace una actividad es una empresa. Entonces lo que se registra son los hechos de la empresa. Eso es lo que se registra. ¿Ya? Juanito Pérez tenía plata en el banco de él, sí, 10 millones eran de él, de Juanito Pérez persona, pero se los prestó a la empresa, por eso es una deuda. ¿Ya? Porque tú podrías haberte comprado cualquier cosa con esos 10 millones. Entonces tú los estás prestando a la empresa para hacer un negocio que genere utilidades de manera que tú puedas después recuperar tu dinero. Por eso es un pasivo, pero este pasivo es es una deuda con los dueños, o con el dueño en este caso, ¿cierto? Con los dueños. Siempre el capital es una deuda con los dueños, siempre. ¿Ya? La empresa tenía cero. ¿Tenía la idea Juanito Pérez? Sí.
puede haber sido con Juanito Pérez, con Raúl González, hagamos un negocio juntos, ok, sería una sociedad, y Juanito Pérez pone 10 y Raúl González pone otro monto, pero igual están prestándoselo a la empresa. Siempre el capital es lo que se le presta, los dueños le prestan a la empresa. Le identificamos con el nombre capital y patrimonio, ¿cierto? Porque para que sepamos que esto, el dueño no hay que pagárselo al tiro al dueño, porque el dueño es el que está interesado en que la empresa funcione, ¿cierto? Pero sí, el banco hay que pagarle. El banco te pide unas cuotas y te va a exigir intereses y te da un plazo. Por eso separan los pasivos del capital. Por eso separan los pasivos de terceros con los pasivos con los dueños. Porque los pasivos con terceros hay que pagarlo. Hay que darle prioridad antes que al pasivo con los dueños. Pero ambos son pasivos. ¿Se entiende ahora qué es pasivo? Entonces, Me quedó clarísimo. Entonces tenemos primero un activo, porque el activo es el dinero, y lo que yo puedo transformar en dinero también es un activo. En este caso, cuando puse 10 millones y el préstamo bancario prestó 20 millones el banco, la empresa quedó con 30 millones. Entonces tienen el activo 30 millones. ¿Qué me dice la regla que no se les puede olvidar? Es que los activos se anotan al debe cuando aumentan y por lo tanto, cuando disminuyen, se anotan al haber. Disminuye. Y los pasivos se anotan al haber cuando aumentan y cuando disminuyen se anotan al debe. Al revés, ¿se fijan? Entonces, nosotros podemos asemejar esto a una caja. Aquí abro la caja, meto el dinero y acá abro el cajón y saco el dinero. ¿Ya? Por aquí entro, por acá saco. Y la deuda aumenta y al debe disminuye. Y siempre que yo hago algo que aumente, lo que sea, que yo ponga al debe, tiene que haber, la partida doble tiene que cumplirse porque también es una regla. Entonces, si yo pongo algo aquí, por regla general, tengo que poner algo o ahí, o ahí, o ahí, o aquí, al haber, para poder lograr que estos sean iguales, ¿ya? Para que se cumpla la partida doble. Entonces tenemos regla de activo, el activo aumenta al debe y lo voy a anotar en el debe. Esto es una deuda y las deudas aumentan al haber. Entonces voy y lo anoto al haber, ¿se fijan? Y se suma y se cumple la partida doble porque esto es lo mismo, son iguales, se cumple la partida doble. Eso me está diciendo el tratamiento de cuentas. Ahora, resulta que también tengo ingresos, ¿cierto? Y tengo gastos. Y voy a cambiarles el orden. A esto les voy a poner gastos. Espérense, gastos, pero quiero mostrarles algo. Y a esto les voy a poner ingresos. Ya. ¿Por qué los cambié de lado? Para que se fijen en algo, que si los pongo cambiados no se van a dar cuenta. Los gastos tienen la misma regla que los activos. Aumentan al debe y disminuye al haber, ¿ya? Y estos son gastos. ¿Ya? Y si se fijan, tiene el mismo tratamiento que los activos, aumenta y disminuye. ¿Se fijan? Miren, son idénticos. Que cambia es el título. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que saber? Identificar cuándo estamos frente a un activo y cuándo estamos frente a un gasto. Porque si no nos vamos a confundir. Y en el caso de los pasivos, los ingresos aumentan al haber. Me cambié de... Estaba aquí. Aumentan al haber y los ingresos disminuyen al debe. Si se fijan, tiene el mismo tratamiento, ¿cierto?, que los pasivos. ¿Se entiende? ¿Se fijan?
estos tienen el mismo tratamiento contable. O sea, nunca van a haber más opciones que anotar o al debe y al haber. No importando en qué cuenta estoy, anoto al debe y al haber. No hay más. ¿Ya? Y eso es lo que yo voy repitiendo acá en el libro diario, debe y haber, y voy cambiando esto, las cuentas. ¿Ya? Al principio no hay mayor dificultad porque siempre... Espérense, que hay algo que está sonando. Ay, ya. Ya, Son las entonces motos. tenemos... Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Se puede apagar eso, Tito? Pero el volumen, por favor. Ya, entonces, por eso anotamos esto. Y si nosotros vamos a anotar esto mismo que está aquí, yo lo tendría que anotar así, de esta manera. Voy a los activos y pongo que este va a ser banco. ¿Y dónde aumentaron los 30 millones? Díganme. En el debe. En el debe, ¿cierto? Y los voy a poner aquí. Y los pasivos aumentaron acá, pero aumentaron primero 10 y después aumentaron 20. ¿Por qué tengo que identificar que este es un capital? Voy a correr esto un poquito. ¿Por qué? Porque esto es capital y esto es el préstamo bancario, ¿se fijan? Pasivos, entonces voy a poner aquí arriba capital, para que sepamos que tiene el mismo tratamiento. Pasivos y capital tienen el mismo tratamiento. Ahí. ¿Profe? Ajá, Tengo una duda. dígame, No sé si estoy equivocada o me confundí. No dígame. recuerdo bien. Pero el gasto con el pasivo no debería tener el mismo tratamiento. O sea, si aumenta el haber, disminuye el debe. ¿Qué cosa? ¿El gasto con él? Con el pasivo, Con el pasivo. Veámoslo. claro. Ya, ¿qué Porque acá teníamos está el después? ingreso. ¿Qué teníamos después? Que habíamos comprado, ¿cierto? Espérate, El supermercado. teníamos dos compras de Mercadería de 3 activos y después, millones en bruto. ya, habíamos comprado 3 millones de mercadería. Aileen, espérame que no son dos compras y después vienen los gastos, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle 1 a este, aquí. Esta es la primera transacción. Y vamos a... Eso es como día cero, sí, pues, ¿no? Día no, 5. recién partió. Po. No, como transacción número Ya, 1 nomás. sí, O sea, día 1, fecha, o primera transacción, no sé. La cosa es ya. que vamos viendo un poco lo que ocurrió. El número 2 dijimos que... Pucha, déjenme mirar esa cuestión, espérenme. Esa weá es de 24, ¿no? Sí. Ya. Tenemos entonces que ya voy a borrar ahora, debe haber, bueno, eso lo voy a mantener para que se acuerden, pero después se va a borrar. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Voy a borrar esto, ¿cierto? ¿Qué compramos? Día 10. ¿Ah? ¿Qué El día compramos? 10, máquina de 4 millones en bruto. No, pero primero compramos mercadería. ¿Se acuerdan? Mercadería 3 millones. 3 bruto. millones. Compramos mercadería. Mercadería. ¿Ya? Vamos a dejar la valor bruto total con el IVA incluido. Ya no vamos a separar en IVA porque se van a complicar demasiado. Ya, entonces, mercadería. ¿Y qué más? ¿Con qué la pagamos al contado? La que vamos debiendo la pagamos, ¿cierto?
La pagamos. Dice, el día 5 se compró mercadería por valor bruto. El Se, general total del pago incluía de 3 millones y se pagó al contado. se pagó con transferencia bancaria al contado. Entonces, si nosotros miramos, que eso es lo otro, nosotros tenemos que mirar, lo único que tenemos es banco, no tenemos caja en efectivo. Por lo tanto, si se pagó, tenemos que pagarlo con banco. Si lo pagamos con banco, ¿qué pasa con el banco? Vamos a anotar ahí. Las cuentas que están participando en este hecho económico, ¿cierto? Es mercadería y banco. ¿Ya? Es un activo que disminuye entonces, el Exacto. banco. Oh, ¿qué pasa con esto? Todos estos mensajes meten tanta bulla. Ya. Y el computador a cada rato me informa que alguien se metió. Un correo, cualquier cosa. Ya. Tenemos entonces mercadería y banco. Aquí anoté glosa, yo no lo anoté ahora, espérense, déjenme anotar. Este ejercicio no tiene glosa, pero aquí en contabilidad se anota lo que está ocurriendo, ¿ya? Y ahí ustedes van a poner, cierto, se inicia, actividad, lo que les dicté yo, po. Van a poner cuenta plata en el banco 30 millones porque el capital fue 10 y nos conseguimos un préstamo bancario, qué sé yo, de 20. En el fondo aquí se pone una oración que resuma esto. Y acá vamos a poner una glosa, ¿cierto? Que va a decir compra mercadería al contado. Eso se pone para que la persona que lee esto lo entienda. ¿Ya? Claro que esto está muy grande. Vamos a achicar. Vamos a darle un poquito más. Ya, le vamos a dar un poquito más de plazo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? El banco, ¿qué es lo que saben ustedes? Que el banco disminuyó. Si disminuye, ¿dónde lo anoto? Porque el banco es un activo, ¿cierto? Es dinero. ¿Y qué es la mercadería? ¿La puedo transformar en dinero una mercadería? Pablo. La mercadería también es un activo. Entonces me voy a encontrar con que tengo mercadería. Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, es que me sacó del Zoom, se apagó, me apagó el micrófono. Ya. ¿Estoy compartiendo pantalla todavía o no? No. No, tiene que compartir de nuevo. Compartir de nuevo. Ya. Alcanzamos a ver que estábamos en mercadería y banco, ¿cierto? Y mercadería es un activo, porque lo puedo transformar en dinero, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, si es un activo, ¿qué está haciendo este activo? ¿Mercadería está aumentando o disminuyendo? Piensen que antes no tenía mercadería. Exacto. Entonces, yo aquí estoy haciéndoles regla general cuando les estoy anotando las cosas, ¿ya? Claro. Pero en la práctica había que hacer una T por banco, una T por cada activo, una T por cada pasivo. ¿Se fijan? No como lo hice aquí yo aquí. ¿Ya? Eso no lo entendí. Eso no lo entendió. Lo que pasa es que yo se los mostré aquí para mostrarle que finalmente voy a tener acá 30 millones y 30 millones. Y pues los van a ser iguales. Lo mismo que está en el asiento. Pero esto es la regla de los activos en general, de los pasivos y capital y de los ingresos y acá de los gastos, ¿cierto? Activos, sí. Pasivos, ingresos y gastos. Pero como la contabilidad dice que tengo que hacerlo ordenadito, acá yo los puedo mezclar en un puro asiento, ¿ya? Acá yo digo que la mercadería aumentó, es un activo como aumentó va al debe. El banco, ¿qué es? ¿Es un activo, un pasivo, un ingreso o un gasto? ¿Qué es el banco? Un activo. ¿Y está aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. Por lo tanto va a este lado, ¿cierto? A ver, sí. Y si no supiera lo que es, igual lo tendría que poner ahí. ¿Por qué? Porque esto es súper importante. Ah, ¿y se nota lo que se sacó del banco solamente? Sí, pues no, saqué 3 millones nomás. Pues. Claro. Se cumple la partida doble. Entonces, si yo no supiera que el banco es un activo, pero igual si aquí esto lo tengo claro, o bien sé que el banco es un activo y que está disminuyendo y va aquí, el otro por descarte tiene que ir ahí.
porque tiene que cumplirse la partida doble, esto que está aquí. Siempre que yo hago un asiento, esto tiene que cumplirse. ¿Ya? Eso es regla. Siempre va a ser igual. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que esto era información, la contabilidad? Por lo tanto, esto que anoté acá, yo lo tengo que hacer. Si yo lo hago, digo que esta cuenta es banco, no puedo anotar aquí mercadería. ¿Ya? Tengo que hacer otra cuenta para mercadería y otra cuenta para cada una de las cosas que ocurren. Entonces, vamos a sacar esto de aquí y vamos a hacer una cuenta para cada uno. Esto lo vamos a dejar vacío porque esta es la regla general. Esto es el tratamiento de cuentas. Esta es la regla que tienen que saber, ¿cierto? Si el débito es mayor que el crédito, se llama saldo deudor, si no saldo acreedor. Y Por cada vez ejemplo, que en otra anotamos situación, ¿Mm? ¿eso se haría en otra hoja? en otra hoja. De hecho, este es un libro que se llama libro diario y esto otro que vamos a hacer acá se llama libro mayor. Libro mayor. Entonces, en este libro mayor voy a copiar esta cuenta. Esta está sin número. Voy a copiar, como voy a trabajar en el libro mayor, tengo que copiar un montón de cuentas. Tengo que copiar por cada transacción que yo tengo una cuenta. Cuando no le copio una, cuando la cuenta ya existe, no tengo necesidad de hacer otra. Pero si no existe y aparece otro hecho económico, yo voy a empezar, ¿cierto?, a hacer una por cada cuenta. Una T por O sea, cada si vuelvo a cuenta comprar mercadería, que la anoto en la tengo. misma cuenta. Entonces, exacto. Entonces, ahora vamos a ordenar, porque ya les expliqué las reglas arriba. Sabemos que los asientos deben cumplir la partida doble. Sabemos que si una cuenta tiene, fíjense que aquí cumple la partida doble, pero acá no necesariamente, porque aquí estoy ordenando por cuenta, no por hecho económico. Acá estoy ordenando cada vez que ocurre una operación o un hecho económico, y cuando ocurre siempre debe cumplir la partida doble. Entonces voy a traspasar. Esta cuenta le voy a poner banco. A la otra le voy a poner a la de acá capital. Capital es la que tiene menos movimiento, por eso la voy a dejar allá en esa esquinita. Aquí voy a poner el préstamo bancario. Y voy a traspasar eso mismo para acá. O sea, si yo aquí tengo 30 millones, aquí voy a poner 30 millones. Si yo por eso les decía, chicos, si hacer un balance no cuesta nada. Tienen que entender las reglas y después hacerlo con cuidado. Y podemos hacer un balance con algo tan chiquitito como lo que estamos haciendo hoy día. Que lo más probable es que no lo alcancemos a terminar hoy día, lo seguimos en la próxima clase para que aprendan. Pero si se fijan, miren, esto está al haber y aquí está al haber y al haber, cada uno en su cuenta. ¿Qué información me va a ir entregando? Esto, por ejemplo, que la mercadería está al debe y no tengo cuenta mercadería, hago una que le pongo mercadería. Y voy a tener en esta mercadería, que antes no tenía, que estaba en 0, aumentó y aumentó en 3 millones. Pero como la pagué y disminuye al haber el banco, me voy al banco y aquí disminuyo, ¿cierto?, el dinero que saqué. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se entiende? Les voy a dejar, ya, entonces les voy a dejar de tarea que hagan el 3 para irme a gasto, porque había una alumna que me preguntó que no entendía lo que era la del gasto. Entonces la del gasto les va a quedar de tarea, la revisamos el jueves, ¿ya? Voy a borrar aquí, porque el tratamiento es lo mismo, voy a borrar, ustedes van a tener que poner ahí, ¿cierto?, maquinaria y banco, porque parece que también la pagamos al contado, ¿cierto? Y ahí van a poner compra de maquinaria en la glosa, ¿se entiende? Voy a dejar la glosa para que no se le olvide. Espérense. Ahí, esa va a quedar de tarea. Voy a mostrarles la 4, ¿ya? La 4
para que veamos el gasto, que una compañera tenía una duda. Siempre que tienen que ver que se cumpla la partida doble. Ya, veamos el gasto. Teníamos que se pagaron 500.000 por honorarios, ¿ya? El honorario es un gasto. Si se pagaron 500.000 por honorario, ¿qué cuentas van a participar? Dígame. Se pagó, ¿Capital? estamos pagando honorarios. Ah, no, pues, el banco. Banco, ¿ya? ¿Y banco va a estar aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. Disminuyendo, ¿cierto? Bueno, por regla general se anota después lo que disminuye, por lo tanto, aquí va a poner segundo banco. Banco va a ir de los segundos. ¿Banco en cuánto disminuye? En 500. Y 500.000. y la cuenta que se está pagando es honorarios. Honorarios. Por lógica y por descarte, honorario tiene que ir acá al debe, ¿o no? Ay, aquí esto se borra, espérense que esto está, se copió textual. Eso tienen que dar lo mismo que lo de La arriba, ¿no? suma, ¿Cierto? sí, esto es la suma. Sí. En el primero tendría que dar 3 millones. Sí, O esto sea, en el tiene que segundo, perdón. ser 3 millones. Sí, estos son 3 millones. Ustedes le ponen ahí suma, ¿cierto? Yo no me voy a demorar ahora en eso porque queda muy poco. Tiene que ser la suma de todo lo que está aquí, ¿ya? A veces hay una partida y en este caso se fijan que hay dos y a veces pueden haber dos aquí, una acá o tres y tres, pero la suma debe ser igual, ¿ya? Tenemos entonces esos dos que cumplen la partida doble, este otro lo tienen que hacer ustedes de tarea, lo revisamos el jueves, háganlo igual en el computador y lo ponen para que me compartan pantalla, entonces así vamos trabajando juntos la próxima semana, ¿ya? Entonces tenemos por descarte que aquí, ¿cierto? Voy a ponerle fórmula para que sepamos, ¿cierto? Vamos a sumar de ahí hasta aquí. Mi teclado más encima es blanco, así que cuesta un mundo ver algo. Copiar y copiar. Ahí sí. Ya tengo 500 acá y debe cumplir la partida doble, por lo tanto acá debe tener 500. Si la cuenta es honorario, no le queda otra que ir ahí, ¿o no? ¿No? 500. Y aquí no tendríamos problema en el libro mayor porque siempre va a pasar así. Pero tenemos que ir a clasificar. No tenemos la cuenta honorario. Por lo tanto, voy a poner acá que tengo una cuenta de honorarios y aumentó porque lo puse al debe. Pero ¿por qué se que aumentó y no que disminuyó otra cosa, chiquillos? Porque antes no tenía ese honorario. Todo lo que antes no tenía y ahora tengo es un aumento, ya sea aunque sea un gasto. Antes no tenía este gasto y ahora aumentaron mis gastos. ¿Ya? ¿En cuánto aumentó este gasto? En 500. ¿Se fijan? ¿Y en cuánto aumentó, disminuyó mi banco? Bien. Porque mi banco disminuyó, ¿cierto? En 500. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a correr estos 500 porque todavía nos falta el asiento, el otro asiento que tienen que poner ahí ustedes. ¿Ya? Se los voy a marcar con morado. Ahí falta completar el de la compra de la máquina y la máquina. Entonces, se fijan, cuando yo tengo la información en el libro mayor, es la misma información que está acá, solo que acá está ordenada por cada cuenta, porque esto entrega información. Cuando yo quiero mirar después, el balance se forma con lo que está aquí, con las sumas. Si yo mirara esto en el balance, me diría que tiene una suma de 30 millones y acá tiene 3.500.000, ¿ya? Hasta hoy día. O sea, esto
tiene 30 millones y acá tiene 3.500.000. Aquí no cumple, se fija, aquí aquí no necesita cumplir. Voy a insertar filas para tener más espacio. No cumple la partida doble porque aquí no la tiene por qué cumplir, es acá donde la cumple, en el libro mayor, en el libro diario que sea. Acá va clasificado por cuenta. Aquí me tiene que decir si tiene saldo deudor o si saldo acreedor. Y aquí se van acá ustedes y dicen, si el débito, que son los 30 millones, es mayor al crédito, que es la suma del haber, ¿cierto? Que son 3.500.000, el saldo es deudor. Entonces yo diría saldo deudor y la diferencia entre este y este es mi saldo deudor, de manera que después sumo aquí y aquí debieran ser iguales. Cuando yo sumo los 30, aquí voy a tener 30, cuando sume esto más el saldo voy a tener la misma cantidad. ¿Se entiende? Pero esto no lo vamos a sacar hoy día porque falta agregar ese valor. Dejamos hasta aquí la clase, continuamos el jueves, ¿ya? Gracias, profe. Entonces necesito que le echen una miradita. Esto se va a demorar porque se tiene que primero transformar. Yo la voy a subir más tarde. Y le echan una mirada y anótenlo en un cuaderno, háganlo en un Excel para que lo vamos viendo. Y esto es Para, materia de la primera integral, y ¿cierto? esta materia es para que entiendan la ecuación de inventario, la partida doble, y también sirve para el tratamiento de cuentas. ¿Se fijan? Yeah. Entonces, ¿qué es lo que necesitan saber con esto? Necesitan saber, porque yo lo que les enseñé es la regla, ¿cierto? Los activos aumentan al debe, pero los gastos también aumentan al debe. Y disminuyen al haber, porque los activos y los gastos tienen el mismo tratamiento. Y los pasivos, en cambio, aumentan al haber y disminuyen al debe, igual que los ingresos. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitan saber? ¿Cuándo es un activo? ¿Cuándo es un pasivo? ¿Cuándo es un ingreso y un gasto? Para que sepan dónde va a ir anotado en el fondo, ¿se fijan? Entonces, échenle una mirada a esto y lo terminamos el jueves, ¿ya? Traten de hacer el número 3. Háganlo, si lo revisamos, si está malo lo cambiamos, ya no se compliquen por eso. Pero intenten hacer. Tienen la compra de maquinaria de 4 millones, eso fue también al contado. Después tienen un pago de 1.200.000 por un arriendo de un local, 1.500.000 por un sueldo y un retiro del dueño por 1.000.000. Vean si pueden avanzar solos. Si no, hagan lo que puedan. No quiero que vayan a un contador que se lo haga, ni un compañero, ni nada, porque esto lo pueden hacer ustedes. De alguna manera tienen que aprender, esto es fácil. ¿Ya? Por último, Todo hacen... lo que se tiene que pagar ha sido el contado en ¿ah? ese ejemplo. Todo lo que se paga al contado va a disminuir el banco. Siempre. Inténtenlo. Si no resulta, no importa, si vamos a revisar el jueves, si es la primera clase. ¿Ya? Vale. Ya. Nos vemos entonces el jueves. Cuídense. Chao. No, profe. Chao. Chao, Que estén profesora, bien. muy interesante la clase. Muchas gracias. Fue muy buena la No, clase. a ustedes, pues, chiquillos. Cuídense. Chao, profe. Chao. No me mandaron los grupos, ya los vemos el jueves. Se me olvidó. El jueves vemos los grupos. Mándenme por correo los grupos por último, po. Chao, Joaquín.